Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión abordaremos el tema de el régimen político y económico de Estados Unidos. Este tema ha sido elaborado por Fernanda González Palomino, Yadira Bielma Álvarez, Alan Yair Fernández Ruiz, Luis Camacho Huerta y Andrea Loreto Pérez. Tipo de gobierno. Estados Unidos constituye una república federal constitucional. Su forma de gobierno es conocida como democracia presidencialista y está basada en la separación de poderes en tres ramas: ejecutivo, legislativo y judicial. Poder ejecutivo. Está formado por el presidente, el vicepresidente, el gabinete y las agencias independientes del gobierno. El presidente debe ser mayor de 35 años, debe haber nacido en Estados Unidos y haber vivido en el país por lo menos 14 años. Sus principales funciones y responsabilidades son desempeñarse como jefe del gobierno, jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y tiene el poder de negociar tratados internacionales. Poder legislativo. Está formado por la Cámara de Representantes, la cual la integran 435 representantes designados por los estados. Algunas de sus responsabilidades son la facultad de someter a juicio político al presidente y a los jueces de la Corte Suprema, la capacidad de elegir al presidente en caso de empate y aprobar cualquier tratado que implique el comercio exterior. El poder legislativo también está formado por el Senado, el cual lo integran 100 senadores, dos por cada estado, y el vicepresidente de los Estados Unidos sirve como presidente del Senado. Algunas de sus facultades son aprobar los tratados internacionales que ha negociado el presidente y actuar en calidad de jurado en caso de juicio político contra el presidente o algún miembro de la Corte Suprema. Estas dos instituciones, en conjunto, forman el Congreso de Estados Unidos, que tiene la facultad exclusiva de promulgar leyes y declarar la guerra. Su sede es el Capitolio de Washington, D.C. El Poder Judicial está constituido por la Corte Suprema, los tribunales de apelación, los juzgados federales de distrito y los tribunales especiales. Los jueces federales son nombrados por el presidente. Los tribunales federales gozan de la competencia exclusiva para interpretar la ley, determinar la constitucionalidad de la ley y aplicarla en casos individuales. La ley suprema que rige el funcionamiento de Estados Unidos es la Constitución y fue adoptada el 17 de septiembre de 1787 en la Convención Constitucional de Filadelfia, en Pensilvania, y después ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado. Algunos aspectos esenciales de la Constitución son: contiene todas las reglas fundamentales de la nación, establece la forma de gobierno y garantiza los derechos y libertades del pueblo estadounidense, distribuye el poder del gobierno federal en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, e incluye 27 enmiendas. Las 10 primeras, adoptadas en 1791, conforman el llamado Bill of Rights y garantizan la libertad de expresión religiosa, de prensa, el derecho de reunión y una serie de derechos individuales. Política exterior. Desde la entrada del actual presidente Joe Biden en enero de 2021, ha hecho uso de sus poderes ejecutivos para revertir algunas polémicas medidas tomadas por su antecesor Donald Trump. Anteriormente, la política comercial del presidente Trump terminó perjudicando a la mayoría de los estadounidenses, afectando desde agricultores hasta consumidores de clase media. El gobierno del presidente Joe Biden revirtió rápidamente al tomar poder las políticas económicas, ambientales y relativas al COVID dictadas por Trump. Incluso restituyó la participación de Estados Unidos en el Acuerdo de París y revirtió el retiro estadounidense de la OMS. Estados Unidos basa su potencial económico en la cantidad de tratados y alianzas que establece con socios estratégicos. Los tratados comerciales y la actividad económica protegen la inversión privada internacional, lo cual genera una dependencia de los países que exportan hacia Estados Unidos. Esto repercute de manera positiva y negativa. De manera positiva porque representan un mercado grande, y negativa porque la estabilidad financiera de los países depende del crecimiento de Estados Unidos. En enero del 2020 se firmó un acuerdo comercial parcial que fue firmado por Donald Trump y el ministro chino Liu He, que había permitido una tregua. Las tensiones comerciales aún persisten con China y la mayoría de los aranceles se mantienen. Se preveía que a partir del nuevo presidente electo Joe Biden, estas amenazas comerciales contra Europa y las tensiones comerciales con China debieran disminuir,
pero no fue así. Sin embargo, Joe Biden ha tardado mucho en echar para atrás las medidas proteccionistas de Donald Trump. Después de casi un año desde el inicio de su mandato, algunos de los aranceles impuestos por Trump siguen vigentes. Europa. La era de Trump cuestionó la utilidad de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN, llamándola obsoleta. El compromiso de Biden es firme y quiere volver a reforzar los lazos de unión estratégica. Los líderes europeos han recibido con optimismo la llegada de Biden a la Casa Blanca, con quien se esperan acercamientos, en especial en materia de seguridad y defensa. Trump apoyó el Brexit en el Reino Unido y llegó a calificar a la Unión Europea de enemiga en temas comerciales. Sin embargo, Biden nunca se ha mostrado favorable a la ruptura y ha subrayado su compromiso por recuperar el entendimiento bilateral con Bruselas. Medio Oriente. Trump salió del pacto nuclear con Irán. No obstante, Biden quiere retomar la senda del pacto. Asimismo, el gobierno de Biden continuará con la retirada de tropas sobre Afganistán e Irak. Asia. Frente a China, Biden quiere recuperar el liderazgo estadounidense potenciando de nuevo alianzas y estrategias multilaterales. El nuevo gobierno buscará formas de cooperar con China en temas de interés mutuo. Latinoamérica. Latinoamérica ha pasado a segundo plano. Respecto a México, es probable que Biden adquiera una posición más firme respecto a los derechos humanos y de los trabajadores en el país, y la construcción del muro ya no será un punto central. Habrá que prestar atención a Brasil, puesto que el distanciamiento ideológico entre Biden y Bolsonaro puede empeorar las relaciones entre ambos países, especialmente en cuestiones medioambientales. Por último, confrontar la creciente influencia de China en el continente será uno de los asuntos de mayor atención de la Casa Blanca sobre Latinoamérica. La política económica permite una extensa competencia entre compañías, lo cual beneficia a los ciudadanos al elegir entre muchas opciones la mejor opción respecto a los costos. La recaudación de impuestos permite una diversidad de programas sociales para los estadounidenses, como lo es el seguro de desempleo. También permite que el sector salud sea de alta calidad, aunque cabe mencionar que la mayoría del sector salud es privado. La economía de los Estados Unidos es la más grande y tecnológicamente avanzada en el mundo. Es de economía capitalista de tipo mixto que ha logrado mantener una tasa de crecimiento global del PIB estable, un desempleo moderado y altos niveles en investigación e inversión de capital. El sistema económico de los Estados Unidos se cuadra en el capitalismo de libre mercado, dirigido por la iniciativa individual y la comercialización libre en búsqueda del beneficio. Su poderosa moneda, el dólar estadounidense, representa el 60% de las reservas mundiales, posee el mayor mercado financiero y es un país que destaca por su influencia en cualquier decisión de tipo económico y político a nivel internacional. El libre mercado es aquellas en donde la producción y distribución de bienes y servicios, así como el consumo, son realizados por la libre decisión de individuos y empresas. Es decir, los precios se estiman bajo la ley de oferta y demanda sin la intervención del gobierno. El libre mercado que predomina en Estados Unidos ha permitido que el país resalte sobre los demás en cuanto a la innovación de productos y servicios. Es un sistema que establece una relación estrecha entre el mundo académico y el empresarial. Por medio de esta relación se promueven las investigaciones científicas que derivan en grandes productos, las cuales se colocan en el mercado. Por ejemplo, aparatos electrónicos, medicinas, maquinaria, entre otros. Tomando en cuenta el año 2021, Estados Unidos tuvo un PIB anual de $22.94 billones, aumentando un 5% a comparación del 2020, una tasa de interés de 0 y 0,25%, una inflación del 7% y ahora en enero del 2022 subió a un 7,5%, siendo su mayor aceleración en casi 40 años. Un desempleo de 3,9% con 6,3 millones de desempleados, una deuda total que supera los $30 billones, aumentando en alrededor de $7 billones tan solo desde finales de 2019. Esta cantidad es equivalente a casi 130% al PIB. Ahora hablemos de las principales fuentes de ingresos de Estados Unidos. La economía de los Estados Unidos es la más grande del mundo, con un Producto Interno Bruto nominal
que se aproxima a una quinta parte del Producto Interno Bruto nominal global. Es también la sexta economía en términos del Producto Interno Bruto per cápita, detrás de Qatar, Luxemburgo, Singapur, Noruega y Hong Kong. La economía de Estados Unidos es muy diversificada, con grandes recursos naturales, una gran infraestructura, investigación y alta productividad, la que la hace una de las más competitivas en el mundo. Sus principales fuentes de ingresos se llevan a cabo mediante las actividades primarias, secundarias y terciarias. En las actividades primarias se basan la producción de trigo, maíz, soya, algodón, papas, tomates, uvas, naranjas, arroz, manzanas y lechuga, entre otras, así como también la producción de ganado bovino, avícola y porcino. Estados Unidos es el primer productor mundial de carne, leche, huevos y mantequilla. En las actividades secundarias, la industria americana es la más grande del mundo. De hecho, es el top 10 y se compone del 15.2% del total de la industria global. La producción industrial es altamente diversificada, así como también la del acero, la de los automóviles, aviones, telecomunicaciones, productos químicos, electrónica, procesamiento de alimentos, bienes de consumo, maderas, computadoras, entre otras. En las actividades terciarias, y cabe recalcar que estas son las más importantes en su economía, ya que emplean cerca del 68% de la población activa, que son alrededor de 153.9 millones de dólares. Así como también las actividades más importantes de este sector son la banca de seguros, la educación, el entretenimiento, la investigación, los transportes, el turismo y el comercio. Ahora hablaremos de la deuda externa de Estados Unidos. Estados Unidos es catalogado uno de los países más endeudados del mundo, ya que en los últimos años su deuda externa ha ido aumentando, a tal grado que ha alcanzado un nivel de endeudamiento demasiado alto. Pero, ¿a qué se debe este aumento en la deuda externa de Estados Unidos? Bueno, pues se destaca la deuda federal, la cual ha sido muy alta y ha ido aumentando con el transcurso de las décadas, y más con el desarrollo de la pandemia de coronavirus, la cual ocasionó la aceleración en su economía y su crecimiento en gran medida. A finales de 2019, antes de la pandemia, la deuda nacional era de 22.7 billones de dólares. Un año después había aumentado 5 billones de dólares adicionales a 27.7 billones de dólares. Desde entonces, la nación ha agregado más de 2 billones de dólares en deuda adicional. Esto da como resultado que las cifras de la deuda externa alcanzaran los 30 billones de dólares, y eso se definiera como una preocupación muy relevante en la salud económica del país. Pero esta alta cifra se debe a varios factores, como los acreedores, incluso hasta el propio gobierno federal. El 31 de enero del 2021 se clasificaron 6.5 billones de dólares a tenencias intergubernamentales. Esto incluye valores del tesoro en poder de varias agencias del gobierno federal, principalmente la Administración del Seguro Social, que mantiene un fondo fiduciario para proporcionar ingresos a las personas mayores. La porción mucho más grande de la deuda se clasifica como deuda en poder del público, que asciende a 23.5 billones de dólares, y esta porción no solo incluye los instrumentos de deuda en poder de inversiones, sino también la deuda en poder de la Reserva Federal, los grandes fondos de inversión y los gobiernos extranjeros. Los gobiernos extranjeros tienen alrededor de 7.7 billones de dólares en deuda estadounidense, aunque ningún país tiene más del 5% del total. A finales de noviembre, según los datos más recientes disponibles, Japón era el mayor tenedor extranjero de deuda estadounidense, con 1.3 billones de dólares. China fue el segundo mayor tenedor de deuda estadounidense, con 1.1 billones de dólares, mientras que el Reino Unido ocupó un distante tercer lugar, con 622 mil millones de dólares. El costo del servicio de la deuda se ha convertido en una parte importante del presupuesto federal, a medida que ha crecido la deuda pendiente. En 2021, el gobierno realizó 562 mil millones de dólares en pagos de intereses sobre la deuda pendiente. Eso es más que el presupuesto anual de cada agencia federal individual, excepto por el Departamento del Tesoro, el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Estados Unidos es el mayor importador del mundo y el segundo mayor exportador de bienes, así como también el mayor importador y exportador de servicios comerciales.
Sin embargo, el comercio internacional solo representa el 26% de su PIB del país, según el Banco Mundial. Las principales exportaciones de Estados Unidos fueron aceites refinados de petróleo, seguidos de automóviles, piezas y accesorios de automóviles, circuitos integrados electrónicos, teléfonos móviles y gases de petróleo. Principales socios comerciales en exportaciones: Canadá con un 17.8%, México con un 14.9%, China con 8.7%, Japón con 4.5%, Reino Unido con 4.1%, Alemania con 4.0%, Corea del Sur con 3.6%, Países Bajos con 3%, Brasil con 2.5% y Francia con un 2.0%. Las principales importaciones estadounidenses incluyeron automóviles, petróleo crudo, dispositivos de sistemas telefónicos, computadoras, medicamentos y repuestos de automóviles. Principales socios comerciales en importaciones: China con un 19.0%, México con un 13.7%, Canadá con un 11.5%, Japón con un 5.1%, Alemania con un 4.9%, Vietnam con un 3.5%, Corea del Sur con un 3.3%, Suiza con un 3.1%, Irlanda con un 2.7% y la India con un 2.2%. Los valores del comercio internacional en Estados Unidos. Las importaciones de bienes tuvieron $2.407.527 millones de dólares. Las exportaciones de bienes tuvieron $1.431.610 millones de dólares. Las importaciones de servicios tuvieron $435.748 millones de dólares. Las exportaciones de servicios tuvieron $684.001 millones de dólares. Estados Unidos ha considerado que el comercio internacional promueve el crecimiento económico, la estabilidad social, la democracia y mejora las relaciones internacionales. ¿Sabías que? Existen solo dos partidos políticos en Estados Unidos. El Partido Demócrata defiende una política más progresista y el Partido Republicano representa una postura más conservadora. Muchos estadounidenses consideran que el partido al que apoyas dice mucho de tu personalidad. Joe Biden no quiere perder tiempo. Pocas horas después de jurar como presidente número 46 de Estados Unidos, el flamante mandatario puso manos a la obra y firmó 17 decretos y directivas, un récord histórico. Por un lado, Biden quiere encarar cuanto antes la crisis económica y social que atraviesa el país. Por el otro, quiere revertir los 4 años de políticas de Donald Trump, como había prometido durante la campaña electoral. Pero ¿en qué se centran las medidas que Biden impulsa en estos primeros días como presidente? Advirtió la decisión del gobierno de Donald Trump de abandonar la Organización Mundial de la Salud. De hecho, el doctor Anthony Fauci, que hasta ahora era el referente científico del gobierno en la lucha contra la pandemia, dirigirá la delegación de Estados Unidos en la OMS. La pandemia ha golpeado duramente la economía del país. Hay más de 18 millones de personas sin trabajo y muchas empresas sufren las consecuencias de las medidas de confinamiento. Biden ya había anunciado un plan de 1.9 billones para reactivar la economía, pero a la espera de que el Congreso apruebe su plan, el presidente acaba de firmar órdenes que pueden ser puestas en práctica de inmediato. Otra medida que Biden tomó en su primer día en el cargo fue la de volver a unirse al Acuerdo Climático de París. Este tratado global se firmó en 2015 con el objetivo de contener el aumento de las temperaturas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Trump decidió sacar al país del acuerdo el pasado noviembre, un día después de las elecciones. De hecho, Estados Unidos se convirtió en la primera nación del mundo en salir. Ahora Biden no solo firmó el retorno del país al acuerdo, sino que se ha comprometido a alcanzar estándares más altos en medidas de mitigación climática y a convocar una cumbre mundial sobre el clima dentro de los primeros 100 días en el cargo.
La cuestión racial es la cuarta crisis junto al COVID-19, la economía y el cambio climático que Biden dijo que debía abordarse rápidamente. El presidente exige un esfuerzo de todas las agencias del gobierno para acabar con el llamado racismo sistémico. También se comprometió a abordar las disparidades raciales en vivienda y atención médica. Por otro lado, una orden ejecutiva firmada en su primer día como presidente prohíbe la discriminación laboral en el gobierno federal basada en la orientación sexual y asegura protección para la comunidad LGBTQ. En un acto cargado de simbolismo, en su primer día en el cargo, Biden detuvo la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, uno de los proyectos más representativos de su predecesor. Y algo que hace más evidente su distancia con Donald Trump es que Biden también eliminó la prohibición de la entrada a Estados Unidos que afectaba a personas de países como Irán, Libia, Somalia, Siria, Yemen, Venezuela y Corea del Norte. Pero las decisiones en ámbito migratorios no se limitaron a estas medidas. Biden propuso un proyecto de ley que establece un camino hacia la ciudadanía para más de 11 millones de inmigrantes indocumentados y se comprometió a evitar la deportación a los inmigrantes que llegaron como indocumentados a Estados Unidos cuando eran niños, los llamados Dreamers. Otra orden ejecutiva revoca el plan de excluir del censo a los que no son ciudadanos y otra acaba con el agresivo esfuerzo de la administración Trump por encontrar y deportar a inmigrantes indocumentados. Los objetivos de la administración Biden son sin duda muy ambiciosos, aunque no son pocos los desafíos que tiene por delante para poder cumplirlos.